Bueno, bienvenidos a esto que de alguna manera u otra es un ciclo de charlas, de encuentros que estamos comenzando, eh, con la premisa de que todos sabemos cosas y esas cosas en general, por motus propio, las aprendemos, nos interiorizamos, nos interesamos, adquirimos conocimientos que por lo general no tenemos un espacio para transmitir ese conocimiento y cuando es curioso, porque nos gusta, como en mi caso y en ustedes, me imagino, recibir ese conocimiento. Así que este es el espacio para esto. Esta es una prueba piloto, este es un evento que hubiese encantado hacerlo físicamente. Las coyunturas actuales no nos permiten, hablo de la pandemia. Eh, Así que bueno, de alguna manera u otra tuvimos que virtualizarnos en esta primera edición, que esperemos que no sea la última, y esperemos que la próxima quizás sea de manera física. Y en este caso vamos a ser tres quienes hablemos. Decidimos que el orden de la charla sea automático, sea random, sea aleatorio. Por lo tanto, vamos a ejecutar el orden ahora. Antes, decir que las charlas más o menos van a tener una duración de entre 20, 30 y 40 minutos. El que se quiera ir, por supuesto que se vaya. Julián Antonio Macchia, uno de los oyentes en este caso, tuvo una excelente idea y es la de tomar nota de alguna cosa que escuchen y digan, esto me interesa, voy a guardar nota de esto. Y hablo en mi caso por lo menos, pero imagino que los demás también, que las preguntas también las anoten y las hagamos al final, así podemos dar. No, a mí me gustaría que si algo no se entiende me lo digan en el momento. Y otra cosa que quiero agregar es que las diapositivas las podemos compartir, si quieren, en mi caso por lo menos. Perfecto. Y bueno, También, interrúmpanme. ¿cómo? A mí también, interrúmpanme si no se entiende algo. Perfecto. Sí, sí, obviamente, en mi caso también, interrúmpame, pero si tienen preguntas como más abarcativas, yo prefiero al final. Cada uno va a tener sus diapositivas en las charlas que estuvo preparando. Dicho esto, vamos a dar lugar al sorteo. Qué nervios, ¿no? Bueno, y el sorteo es el siguiente. La primera charla va a ser Brexit, de Julián Atlasovich. La segunda va a ser Jesús el Inmortal, de quien les habla. Y la tercera va a ser El Infinito y Más Allá, de Jessica Singer. Entonces, La puta madre. dejo de compartir pantalla. Bueno, arranco directo, sin intro. Compartir Cara a pantalla. cara, Compartir. Bueno. cara a cara. Yo voy a hablar del Brexit. Es muy posible que haya gente en el público que nunca haya escuchado la palabra Brexit en su vida. ¿Es este el caso de alguien que no sepa qué es Brexit? Nunca haya siquiera escuchado Brexit. Yo lo escuché de fondo, pero no sé qué es. Buenísimo. Esta charla es para vos. Uy, espera que cerré la diapo. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí. Bueno. Vamos a hablar del Brexit. Brexit en sí es una conjunción de dos palabras que significa Britain, de Inglaterra en inglés, exit, de salida. O sea, es el proceso por el cual Reino Unido, el país, se va de la Unión Europea. Esta va a ser una charla sobre política europea y las decisiones que estuvieron ocurriendo en los últimos 2-3 años. Es decir, la Unión Europea es un bloque político y económico entre muchos países en el continente europeo, uno de los cuales hasta ahora era Reino Unido, pero ahora Reino Unido se fue y ya no es más parte de la Unión Europea. Ese proceso se conoce como el Brexit. Fue un proceso muy complejo, de muchos años, de las cuales hubieron muchas controversias y muchos quilombos, y vamos a intentar entender qué pasó en todo eso. Entonces, antes de ir al detalle del Brexit, un poquitito antes, sobre Inglaterra versus Reino Unido versus Gran Bretaña, para entender, digamos, situarnos de lo que estamos hablando. Les voy a mostrar un mapa misterioso. ¿Alguien podría decirme de qué es este mapa? No es obligatoria la interacción con el público, pero si quieren participar, está piola. Uy.
no hay interacción con el público, está bien, me la banco igual. Este podría ser interpretado como un mapa de Inglaterra o Reino Unido o Gran Bretaña, es medio confuso todos esos términos, voy a aclararlo. Este es un mapa de ninguna de las que acabo de decir, estos se llaman las Islas Británicas, que está compuesto por muchos países dentro, que son, esto no sé si ustedes están viendo yo porque quería ver sus caras también. Sí. Lo voy a poner acá porque también me gusta ver sus caras mientras doy la charla. No lo voy a poner. Ok, estos países son... Perdón, podés solo compartir la pantalla de las diapos y vos ponés la cara, pero nosotros no lo vemos. No, está perfecto, Okay. no lo vemos. Igual, no. Voy a parar de compartir y voy a compartirlo. Y ahí deberían estar viendo solo mi Chrome. Mostrame tu pantalla, Esteban, así veo lo que ustedes ven. Ok, bueno, estos países, en este mapa misterioso, que son arriba, ¿ven mi mouse también? Esa es otra pregunta, listo. Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Esto es confuso porque Reino Unido son todos los países que componen, digamos, el Reino Unido es una unión de países que está compuesto por Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. O sea, solo este pedacito de toda la isla de Irlanda, el pedacito norte, está dentro de Reino Unido. Mientras que este país que está en el sur de la isla está como dividido en dos, es como Corea del Sur y Corea del Norte, que está como dividido en dos partes dentro de la misma isla. Son dos países independientes, uno de los cuales está en Reino Unido y el otro no. Y el otro, la República de Irlanda, es un país completamente independiente que está en la Unión Europea también. Gran Bretaña es la isla grande que está acá a la derecha, que no contiene a la isla de Irlanda, o sea, Escocia, Inglaterra y Gales conforman Gran Bretaña. Y las Islas Británicas es todo, es Gran Bretaña más la isla de Irlanda. Entonces, si vemos qué es Reino Unido, está compuesto por este mapa, que es la islota grande más el pedazo de la isla que está solo al norte. Es muy importante entender esta geografía, además de porque es muy interesante y porque es una geografía bastante loca, porque afecta mucho, mucho, mucho al Brexit y ahora van a entender por qué. Este es el diagrama de los círculos concéntricos de cómo están conformados geográficamente. Tenés las Islas Británicas, que es todo, después tenés el Reino Unido, que tiene a Gran Bretaña y a Irlanda del Norte, y después Irlanda, la isla, que es la República de Irlanda más Irlanda del Norte. Entonces, para entender cómo complejizó el Brexit todo el problema de la geografía del lugar, primero hay que entender un poquito más de qué es el Brexit y después vamos a volver a la geografía. En 2016, los políticos empezaron a hacer campaña por el Brexit, para salir de la Unión Europea. Vamos a entender más o menos, sin, digamos, tratar de ser de manera objetiva, sin estar presentando un sesgo de mi parte de si el Brexit es bueno o es malo, es cuáles son estos puntos que los políticos trataban de presentar a la población de Reino Unido por la cual deberían votar para salir de la Unión Europea. O sea, cuáles son los puntos que los políticos decían que son malos de la Unión Europea, de por qué Reino Unido debería irse. Tengo animaciones. Hay mucho texto, pero lo voy a hacer rapidito. El primero de los puntos es que la Unión Europea genera otra capa de gobernabilidad sobre las personas. ¿Qué significa esto? En todos los países del mundo, por ejemplo en Argentina, vos tenés capas de gobernabilidad, que es una jerarquía de poder sobre las personas. Entonces vos tenés siempre un gobierno local que controla un número menor de personas, pero que este gobierno local en realidad tiene que estar conforme a las leyes que pone un gobierno nacional, y ese gobierno nacional en realidad responde a la constitución del país. En Argentina pasa lo mismo, ¿no? Nosotros somos parte de CAVA, pero que CAVA en realidad también, una ley de CAVA no puede contradecir una ley nacional, y una ley nacional no puede contradecir la constitución. Esto es lo mismo en todo el mundo. En el caso de Europa es más complicado porque por encima de la Constitución Nacional, por encima del país propio en donde vive la gente, hay otra capa más, que es la Unión Europea, como un todo.
en donde los países propios no pueden contradecir las leyes impuestas por la Unión Europea. Así fue un caso muy controversial donde una ley de la Unión Europea contradecía la Constitución de Polonia. Que esto generó mucho revuelo, porque ahí que estamos diciendo que la gente misma que vive en un país no solamente está gobernada por la gente de ese país, sino que yo que vivo en una parte de Europa, por ejemplo, Reino Unido, no sé, un francés que es parte de la Unión Europea, de pronto está tomando decisiones sobre leyes que impactan sobre mi vida. Es decir, esa capa extra de gobernabilidad que agregaba sobre las personas generaba mucha inconformidad en las personas porque decían de que estaban siendo gobernados por gente que no tenía una vida nada que ver, que estaba en una zona geográfica muy lejana y que su opinión, en fin, era muy difícil de que puedan entender la situación de todos los países de la Unión Europea. Ese es uno de los puntos en contra de la Unión Europea. Otro punto es que la Unión Europea en sí tiene algunas partes bastante controversiales. La forma en los países para formar las leyes es democráticamente, en toda la Unión Europea, mediante parlamentos. El tema de la Unión Europea es que hay un parlamento europeo que no puede poner leyes, no pueden crear leyes. Lo único que pueden hacer es votar sobre esas leyes. Pero quien tiene el poder de crear las leyes es la Comisión Europea, que es otro objeto dentro de la Unión Europea que conforma la parte del gobierno de la Unión Europea. Es el Parlamento y la Comisión Europea. La Comisión Europea no es elegida democráticamente. La gente que es parte de la Comisión Europea es elegido por cada país. Vos tenés 28, ahora 27 representantes, uno de cada país más un presidente. Y ellos son elegidos a dedo por cada país y no hay una forma de sacarlos de su puesto. No es democrático. Entonces eso también le molestaba mucho a la gente porque decían, encima que me gobierna alguien de otro país que vive muy lejos de mí, que no conoce mi situación, y ni siquiera es elegido democráticamente. Otro de los puntos en contra de la Unión Europea es que es muy difícil de reformar, es muy difícil de hacer cambios, es un grupo burocrático, digamos, muy grande que afecta a millones y millones de personas, y muchas de las reglas que se definen por la Unión Europea, para cambiarla o para contradecir una ley que ya está puesta, se necesita que sea así por forma de votación unánime de todos los países que conforman la Unión Europea. Antes había 28, ahora 27, que se fue del Reino Unido, y donde todos tenían que votar a favor de una reforma para que se vuelva atrás una ley que ya se había dicho en la Unión Europea. Un caso bastante famoso, yo estoy trayendo casos de estas cosas como para tratar de presentarlos como de manera objetiva, de que, para demostrar algunos de estos puntos en contra de la Unión Europea, ¿no? El caso de Strasbourg es una ciudad en Francia. La Unión Europea, su base central está en Bélgica, ahí es donde se reúnen y los presidentes y se reúnen y los delegados de cada país se reúnen y votan las leyes. Pero una vez al mes, por 3 días, todos los delegados y todos sus papeles y todo lo que tienen en el escritorio y todos sus objetos personales que necesitan para trabajar, se agarran, se ponen en un montón de cajas azules, se ponen en un camión y se llevan 600 kilómetros hasta Francia, en donde se reúnen 3 días al mes. Y después de esos 3 días, vuelven todos a Bélgica. Y esto se hace todos los meses. Se hace 12 veces al año y cuesta 140 millones de euros. Es un gasto de la Unión Europea de 140 millones de euros, que es una de las reglas que dicen que para preservar parte de que las decisiones y los delegados sean esparcidos geográficamente, no se hacen todas las reuniones en Bélgica, sino que una vez al mes se reúnen todos en Francia. ¿Qué es lo que pasa? Todos los países están en contra de esto, porque es un gasto de plata inmenso que no cumple ningún objetivo, porque se pueden reunir en Bélgica, se pueden reunir en Francia, y da lo mismo, pero Francia está a favor de que suceda. En parte porque a ellos les conviene, porque les da más presencia dentro de la Unión Europea, y solo porque Francia dice que eso está bien, todos los demás países se la tienen que aguantar. Y este es uno de los casos famosos en donde, como es un requerimiento de que sea votación unánime, es muy difícil reformar la Unión Europea, porque con que un solo país dé su veto y diga no, ya está, no se cambia. Y después, otro de los temas muy importantes sobre la Unión Europea que Reino Unido le molestaba es el control sobre la inmigración. La inmigración, digamos, decidir quién puede entrar y salir libremente de cada país dentro de la Unión Europea. Primero que dentro de la Unión Europea es libre,
cualquier persona de cualquier país de la Unión Europea puede vivir y trabajar en cualquier otro país de la Unión Europea, pero además la Unión Europea ponía cuotas sobre los países, digamos, más poderosos dentro de la Unión Europea sobre inmigración, en particular de refugiados que vienen de países árabes, que vivían en situaciones de vulnerabilidad, que se escapan de sus países y que buscan estabilizarse en otros países que entraron a Europa. El país que más inmigrantes tomó fue Alemania. Otro de los países muy grandes que tomó muchos de los inmigrantes fue Reino Unido. Esto generó tensión dentro del país, porque había mucha gente que estaba en contra. Por muchas razones, había mucha división cultural, no era fácil de integrar, de hecho la integración de los inmigrantes árabes fue muy, muy, muy difícil y todavía al día de hoy no se están pudiendo integrar apropiadamente en los países. Y además de eso siempre hay una cuota de racismo, ¿no? O sea, que la gente no quiere recibir inmigrantes de otra religión, de otra parte del mundo, que no quieren recibir en sus países. Eso también juega un rol en algunas de las personas que votaron por el Brexit, ¿no? Y después otra de las razones en contra de la Unión Europea es que los países que conforman parte de la Unión Europea no pueden hacer acuerdos internacionales por su propia cuenta. Es decir, Reino Unido quería hacer un comercio internacional con Estados Unidos para hacer arreglos de importación y exportación de sus productos y no podían hacerlo, porque solo la Unión Europea como bloque habla con otros países para hacer acuerdos internacionales. No puede un país por su propia cuenta hacer sus propios países, sus propios acuerdos internacionales. Un montón de cosas dije. Básicamente esas eran las razones por las que muchos se querían ir de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo fue la votación? Ocurrió en 2016, en donde había un partido político que se llaman los conservadores. Es un sistema muy bipartidista, que son los conservadores y los laboristas. Había un grupo político más chiquito que se llama UKIP, que eran los más euroescépticos. Y los conservadores, para ganar la votación de los votantes de UKIP, les prometió que iban a hacer un referéndum, que iban a hacer una votación al pueblo para irse de la Unión Europea. Y así ganaron los votantes, convencieron a los votantes de que voten por los conservadores, para ganar más votos. Lo que pasa es que los conservadores hicieron esta promesa sin saber de qué iba a ganar, sin saber de que esto iba a salir, que realmente la gente iba a votar a irse de la Unión Europea. Fue tan así que muchos de los conservadores ni siquiera querían irse de la Unión Europea. Solamente fue una promesa de campaña para que un grupo político más chico los vote. Entonces, el día siguiente que se hace el referéndum, que es una votación que se hace sobre todo donde toda la gente se le mandó por digamos, mensajería y muchos fueron físicamente a votar, sí o no, solamente había dos opciones en el ballot de votación, ¿querés quedarte en la Unión Europea o salir de la Unión Europea? Y gana salir de la Unión Europea con un 52% contra 48% que dice quedarse. O sea, fue una votación muy polémica desde el principio, porque es una votación muy importante que probablemente define el futuro político y económico de un país entero por los próximos 20 años, y ganó solo por 52%. Y eso también generó mucho malestar. Tanto es así que el líder de los conservadores, que era el primer ministro del país, al día siguiente decide renunciar. Dice, bueno, no es el resultado que yo esperaba, y no es el resultado que yo quiero para mi país. Entonces yo no puedo en buena fe dirigir al país a un resultado que no es el que yo deseo. Y es el primer ministro Cameron que renuncia. Y este es el primer ministro que renuncia, el primer ministro que renuncia por causa del Brexit. Ya vamos a ver que van a haber más. Y además, los resultados de la votación no fueron geográficamente balanceados, no fueron uniformes a lo largo de toda la distribución de la población. Inglaterra, que es lo que está al sur de Gran Bretaña, como vimos en la parte de geografía, votó muy a favor de salir de la Unión Europea, mientras que todo el resto del país votó por quedarse dentro de la Unión Europea. Acá está el mapita, donde lo azul significa, digamos, irse a la Unión Europea, y lo amarillo significa quedarse en la Unión Europea. Y en la parte de abajo, que está acá abajo, está todo azul, que esto es Inglaterra, mientras que todo lo demás está todo amarillo. Es decir, solo por Inglaterra deciden irse a la Unión Europea. El tema es que Inglaterra tiene una población mucho más grande que todo el resto de Reino Unido. Acá están los números absolutos, 15 millones votaron irse de Inglaterra, mientras que los demás países tienen un poder de votación mucho más chico. Irlanda del Norte, 440.000 votos en contra,
Todos los demás países ganó, digamos, la otra opción, pero 440.000, 1.700.000, o sea, son números muy chicos comparados con Inglaterra. Entonces Inglaterra en sí decidió por todo el resto de la Unión Europea, por todo el resto del Reino Unido, irse de la Unión Europea. Tanto malestar generó esta diferencia geográfica que Escocia, que es el país del norte de Gran Bretaña, dice, bueno, yo me quiero quedar en la Unión Europea, me voy a ir del Reino Unido para quedarme en la Unión Europea. O sea, me voy a hacer un país independiente, número uno, voy a hacer una solicitud a la Unión Europea para quedarme dentro de la Unión Europea, y así Inglaterra solo se va de la Unión Europea, y Escocia deja de ser parte del Reino Unido. Esa votación no pasó nunca, es decir, Escocia nunca se terminó separando de la Unión de Reino Unido, pero hoy en día el partido político principal de Escocia todavía mantiene que quieren separarse de Reino Unido si es que el Brexit se mantiene de la manera en que pareciera por ahora de que se va a dar. Ahora voy a dar un poquito más de detalles sobre eso más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema del Brexit? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué tardaron 3 años en hacer los acuerdos? ¿Por qué se pospuso 2 veces? ¿Por qué no se puede llevar a cabo? El primer problema fue que la votación fue de sí o no. ¿Te querés quedar en la Unión Europea o irte de la Unión Europea? Y nada más, esa fue la votación que dieron la gente. No había grises, no había una forma descripta de irse de la Unión Europea. ¿Qué significa irse de la Unión Europea? La Unión Europea es enorme, ocupa un montón de lugares, un montón de decisiones. Hay soft Brexit y hard Brexit. Hard significa que es un Brexit mucho más duro, donde te alejas completamente de la Unión Europea, y un soft Brexit es donde mantenés algunos acuerdos y mantenés algunas leyes, pero te vas de otras partes. Entonces, no se sabe qué es lo que quiere la gente, si un soft o un hard. Entonces, porque la única votación que hubo es, ¿querés irte sí o no? Y el problema más grande que generó tantos retrasos en la decisión y en la implementación del Brexit es la frontera de Irlanda. Como habíamos visto en la parte de geografía, que por eso lo mostré y por eso es tan importante, la isla de Irlanda está compuesta por 2 países. Irlanda del Norte, arriba, y la República de Irlanda, en el sur. Estos 2 países tienen una historia muy compleja. Hubo mucha violencia, hubo terrorismo, hubo mucho odio generacional entre estos 2 países. La razón es por la que históricamente, bueno, Inglaterra era un imperio donde colonizaba un montón de países, y así uno de ellos fue Irlanda, en donde la población nativa de Irlanda quería deshacerse de los ingleses, porque, digamos, querían ser un país propio, como nosotros que echamos a los españoles de Argentina y nos hicimos independientes. Con Irlanda pasaba más o menos lo mismo. Pero había mucha población inglesa dentro de la isla de Irlanda, que querían mantener sus raíces con Reino Unido. Entonces lo que se termina haciendo es se termina separando la isla en 2 países independientes, uno que queda asociado a Reino Unido y uno que se queda independiente. Pero esta solución seguía generando muchos problemas. La causa principal de los problemas, mucho tenía que ver con religión, porque la República de Irlanda era muy católica y Reino Unido era muy protestante, y estas diferencias religiosas generaban mucha tensión entre los 2 países. Y así era que los irlandeses tenían mucho sentimiento de que los ingleses en realidad era una invasión que estaban invadiendo sobre su país y los querían echar por la fuerza de su país. Y así es, bueno, esto si lo quieren googlear más se llama The Troubles o Los Problemas, que fue alrededor de 1960, donde eran estos ataques donde ellos querían echar a toda la población inglesa y protestante del país, para que toda la isla de Irlanda sea de la República de Irlanda. Bueno, estos problemas y toda esta violencia se termina resolviendo con un acuerdo que se llama el Good Friday Agreement, el acuerdo del Buen Viernes, pues se firmó un viernes. Y este acuerdo dice 2 cosas. Primero, encontremos un punto medio para restaurar la paz, donde los ciudadanos de Irlanda del Norte siguen siendo parte del Reino Unido, donde siguen manteniendo sus raíces, pero van a tener doble ciudadanía. Todos los ciudadanos nacidos en Irlanda del Norte tienen 2 pasaportes. Tienen un pasaporte de Reino Unido y tienen un pasaporte de Irlanda, de la República de Irlanda, o sea, el país de abajo. Y además, está prohibido por el Good Friday Agreement que haya una frontera
entre los dos países. Porque la frontera que había entre esos dos países era la mayor causa de tensión y de violencia entre ellos. Y que no haya una frontera y que hoy en día uno pueda pasar caminando de un país al otro es una representación de la liberación y de la libertad y de la resolución de toda esa violencia que hubo en ese momento. Entonces, parte del Good Friday Agreement es que no pueden volver a haber fronteras. Y todo esto se firmó en 1960. ¿Cuál es el problema de todo esto? Ahora llega el Brexit, ¿no? Votado en 2016. ¿Y qué hacemos con Irlanda? Porque de pronto, Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, se va de la Unión Europea. Entonces ahora tenemos una frontera entre dos países, uno de la Unión Europea y otro no de la Unión Europea. Cuando los dos países eran de la Unión Europea no importa, porque hay libre tránsito de personas y de productos, entonces no había necesidad de una frontera. Pero ahora que el Reino Unido se va de la Unión Europea, ¿qué hacemos con esa frontera? Porque si vos te vas de la Unión Europea de la forma en que el Brexit fue prometido, ya no hay libre inmigración, ya no hay pase libre de las personas dentro y fuera del Reino Unido desde la Unión Europea. No hay libre tránsito de productos. Hay tarifas que se deciden independientemente por parte del Reino Unido, independientemente por parte de la Unión Europea. Entonces, vuelve la necesidad de poner una frontera entre las dos partes de Irlanda. Que esto es en contra del Good Friday Agreement, que la gente teme que si se pone una frontera vuelva a renacer esa violencia que hubo en su momento. Entonces hay tres lugares posibles donde podría estar la frontera entre Reino Unido y la Unión Europea, que son estas tres fotos de acá. Vos podrías tener una frontera solo de la Unión Europea que contiene a Reino Unido, pero esta es la opción que Reino Unido no quería, porque ellos quieren tener un Brexit, ellos quieren salir de la Unión Europea, ellos no quieren estar dentro de la frontera de la Unión Europea. Entonces una solución es esta que está acá en el medio, que es, bueno, pongamos la frontera entre Reino Unido y la Unión Europea entre las dos Irlandas. Pero eso contradice el Good Friday Agreement. Es decir, temen que vuelva la violencia y contradice lo que trajo la paz en la isla de Irlanda, donde había que volver a poner una frontera. Entonces, otra opción es, bueno, corramos la frontera, en vez de ponerla en medio de Irlanda, pongámosla en el mar, en el que está entre la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña, ¿no? Como correrla un poquito más para la derecha, la frontera, en donde queda de esta manera, así no ponemos una frontera entre las dos Irlandas. Pero Irlanda del Norte permanecería dentro de la Unión Europea. Y Reino Unido no quiere eso, porque Reino Unido no quiere tener una frontera dentro de su propio país, donde territorio de su propio país está dentro, territorio de su propio país está afuera. Entonces, ninguna de las tres opciones es suficientemente satisfactoria para Reino Unido, y esto fue lo que causó los problemas con el Brexit y la dificultad con el Brexit. ¿Qué dice el Reino Unido? No acepto ninguna de las tres opciones, Europa. No acepto esto. Entonces, Reino Unido hace el Brexit, pero después no acepta ninguna de las opciones posibles. Tenemos este triángulo de la muerte, en donde solo se pueden elegir dos opciones de estas tres. O no tenés un Brexit fuerte, en donde vos te vas de la Unión Europea para mantener que no haya fronteras dentro de Irlanda y que no haya fronteras dentro del Reino Unido, pero estás fallando a la democracia, porque vos votaste que querías un Brexit. Entonces no te vas a ir de la Unión Europea si mantenés esa libre de fronteras en esos dos territorios. Y la otra opción es, digamos, tener tu Brexit, te vas de la Unión Europea, pero en alguno de los lados tenés que poner la frontera, o poner la frontera dentro de Irlanda, o poner la frontera del mar separando Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Y esta es la complicación en donde es tan difícil cerrar el Brexit, porque alguien tiene que quedar insatisfecho. Algunos de los acuerdos internacionales se tienen que romper y alguien tiene que ceder. El problema es que nadie está cediendo y nadie está resolviendo este problema y no se sabe cómo se va a resolver todavía. Entonces, ¿qué fue lo que fue sucediendo? Primero en 2016, donde se hace la votación, el referéndum que gana 52-48 y irse a la Unión Europea. La segunda primera ministra, o sea, estaba Cameron, que renuncia el día después de la votación. Entonces entra otra persona, que es Theresa May, ¿no? Theresa May hace una propuesta para resolver este impasse, que es hacer un soft Brexit, hacer un Brexit suave, que se llama el Chequers Agreement, el Chequers Deal, en donde este problema lo resolvía dejando a todos insatisfechos.
nadie terminaba feliz con este acuerdo. Es decir, todos tenían que ceder y nadie obtenía lo que quería, sino que todos terminaban más infelices. Entonces, este acuerdo que tanto trabajó la primera ministra se vota en contra, tanto por parte de la Unión Europea como por parte del Reino Unido en el Parlamento. Entonces, al fallar el trabajo que hizo la primera ministra, renuncia. Segundo primer ministro que renuncia del Reino Unido por culpa del Brexit. Y asume el tercer primer ministro, que en este caso es Boris Johnson, que es el que está hoy en día dirigiendo Reino Unido. Estos problemas, estas dificultades, hicieron que se posponga el Brexit 2 veces. Primero se pidió la posposición en 2019 hasta junio, y después en junio se pidió la posposición hasta octubre. Porque no pueden resolver este problema, entonces se va como pateando la pelota para adelante, en donde la fecha siempre se va pateando para adelante y nunca se termina de resolver el tema del Brexit. Y hoy en día estamos en esa misma situación, donde todavía estamos en un periodo de transición después del Brexit, porque el Brexit sucedió, el Brexit se va a respetar, se va, Reino Unido de la Unión Europea, pero estamos dentro de lo que se llama un periodo de transición en donde nada cambió, donde sigue Reino Unido fingiendo como que es parte de la Unión Europea, hasta el 31 de diciembre de 2020 de este año, en donde hay hasta esa fecha donde se va a decidir cuál va a ser el futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Y eso es hasta donde llegamos, y este es el día de hoy. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Se decidió al final qué hacer con la frontera o sigue como en ese plan? No se sabe. Estamos en el periodo de transición hasta el 31 de diciembre, en donde no se sabe qué se va a hacer con esa frontera. Una de las propuestas es ponerla, digamos, en el mar intermedio, fuera de Irlanda, para que no cruce por medio de la isla de Irlanda, pero solo temporalmente, donde se pone esa frontera temporal solo por 6 meses para decidir qué hacer después. O sea, de vuelta la solución es proponer una solución temporal para patear el balde más adelante, pero no hay una solución permanente y no hay ni siquiera una propuesta de cómo se podría resolver ese problema. Hace 3 años que seguimos con el mismo problema. ¿Y ahora cuál es la postura medio del oficialismo británico? Es difícil tener una postura solo de Reino Unido, porque todos los acuerdos tienen que ser bidireccionales, tienen que ser aceptados tanto por Reino Unido como por la Unión Europea. Si no se llega a ningún acuerdo, automáticamente se pasa a la opción que se llama no deal, o sea, no hay trato, donde no hay ningún acuerdo, y Reino Unido, el 31 de diciembre, va a pasar de un día para el otro a ser, digamos, parte de la Unión Europea, a estar completamente separado de la Unión Europea, que va a tener la misma relación con el resto de los países de Europa como lo tiene, no sé, Brasil. O sea, es un país completamente ajeno al resto de la Unión Europea de un día para el otro. Eso es lo que se trata de evitar, porque sería muy catastrófico económicamente que de un día para el otro un país pase a estar dentro de un bloque económico y al día siguiente ya no. Eso es lo que no se quiere, nadie quiere eso. Y la postura actual de Reino Unido es, digamos, seguir trabajando con las negociaciones con la Unión Europea, en donde es esta como propuesta de, bueno, temporalmente dejemos la frontera ahí en el mar y en 6 meses vemos qué hacemos. El problema es que ahora con el coronavirus y toda la pandemia, toda la energía del Parlamento inglés y qué sé yo se puso a resolver ese problema, entonces las charlas con la Unión Europea se volvieron a posponer. Y hace 3 sesiones ya que se vienen posponiendo, que no se vienen reuniendo la gente de Reino Unido con la Unión Europea. Entonces todavía se está esperando a ver que se termine medio la situación del corona para después poder seguir con las discusiones con la Unión Europea. Pero asimismo el tiempo sigue pasando y el 31 de diciembre, digamos, eventualmente va a llegar y no hay ninguna decisión tomada. Pero, ¿y a Boris Johnson se lo eligió? ¿Cómo se lo eligió? O sea... Lo que pasó es, renuncia Cameron, que fue el primero que hizo la votación, y después se hacen votaciones internas dentro del Partido Conservador, que es el partido del oficialismo. Dentro de ese partido se elige qué candidato dentro de los miembros de ese partido asume como primer ministro. Y de esa manera se eligió, digamos, tanto a Theresa May como a Boris, no en una elección, digamos, general, sino en una elección interna dentro de los conservadores, de ver qué miembro de los conservadores asume el poder.
Porque sigue teniendo, digamos, los conservadores siguen siendo el poder oficialista, digamos, siguen siendo el gobierno. Re distinto acá, porque digo, acá, no sé qué pasaría si renuncia un presidente. Asume el vice. ¿Asume el vice si renuncia un presidente? Y si no, el jefe de la Cámara de Diputados, me parece. Mirá, pero Igual, se llama elecciones. Pero en el momento hay toda una cadena de mando. Pero Pero igual digo, se llama elecciones, acá entiendo que no. Porque ¿cómo como vamos ya a- ganó el partido, el partido, entiendo, no sé, corregime, Atla, pero tiene el derecho de, dentro de su mismo partido, elegir a un nuevo sucesor. Tremendo. Claro, Eso. se hizo una votación solo dentro de los conservadores a ver quién asumía de esos miembros como primer ministro. No es que podía ganar el otro partido ser el gobierno. Por eso, porque Yo acá tengo- acá asumiría el vice, pero llamarían elecciones, como digo, el pueblo exigiría elecciones, siento. No sé. Sí, yo igual creo que se llaman elecciones, o sea, de forma, Temporal. claro, por un rato alguien tiene que dar las órdenes, por ende cae el vice o el que sea, pero se llaman elecciones. Atlas, yo tengo una duda, porque, digamos, el problema número uno es esto de dónde marcamos la frontera, ¿no? Ahora, Exacto. socialmente, ¿cómo es la diferencia de justamente sociedades entre, porque no sé, entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa? Porque al no haber una frontera es como que a mí me digan, bueno, podés ir y venir de Uruguay cuando quieras. Y Sí, somos el mismo país, no somos, o sea, entiendo que los gestiona, o sea, tienen gestiones distintas, gobiernos distintos, pero si tenés una sociedad igual, ¿dónde está la diferencia? ¿Entendés? Y no es lo mismo que me digas, hay que poner una frontera entre dos sociedades distintas y en una sociedad exactamente espejo. dentro de Europa esto pasa bastante, en donde los países que son vecinos tienen fronteras libres, pero hay diferencias culturales incluso dentro de esos dos países. A pesar de que no hay fronteras duras entre los países, sí hay diferencias culturales entre, no sé, España y Francia, a pesar de que son países limítrofes, y dentro de la Unión Europea tienen, digamos, libre pasaje. Eh, Puntualmente dentro de todo lo que tiene que ver con Irlanda, las raíces son muy distintas. Cuando uno dice Irlanda, tipo yo soy irlandés o cosas así, uno se está refiriendo a la República de Irlanda, o sea, la parte sur de la isla. Esos tienen una historia de, bueno, que fueron colonizados por los ingleses, que en realidad tienen un idioma propio, que es el idioma irlandés, que no es el inglés, que es lo que se habla hoy en día, que está desapareciendo, que ellos se sienten muy traicionados y que sinceramente tienen mucha bronca contra los ingleses. De hecho, si vos ves en internet, es como que la gente de la República de Irlanda como que no les cae tan bien Reino Unido. Es como yo decía en nuestro caso en Argentina, donde, digamos, estábamos colonizados por España y medio que nosotros decidimos echar a los españoles para ser independientes. En Irlanda no fue tan así, en Irlanda se dividió la isla en dos partes y la parte inglesa se mantiene dentro de la isla y tiene su propio país en el norte. Además está la diferencia religiosa, ¿no? Que había comentado, del catolicismo versus el la otra rama. Eso de la diferencia religiosa, hay un capítulo de Los Simpsons donde juegan con esto, que dicen que los católicos tenemos la parte buena de Irlanda. Sí, bueno, y además hay una diferencia económica fuerte. La República de Irlanda es mucho más rica, digamos, económicamente que Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es uno de los países más pobres dentro de Reino Unido. Igual es mantenido por el resto de Reino Unido. Pero hay una propuesta de lo que se llama la reunificación. La reunificación significaría borrar completamente esa frontera entre las dos Irlandas y que la isla de Irlanda vuelva a ser un solo país, que se llame Irlanda, donde es Irlanda del Norte más, digamos, la República de Irlanda. Por ahora esa propuesta no viene ganando porque la misma gente de ambos países no quieren eso, aparentemente. La parte norte quiere seguir siendo inglesa y la parte del sur no siente que son parte de la misma cultura como para formar un solo país. Es como pasa lo mismo con Corea del Sur y Corea del Norte, donde son dos países que están dentro de la misma isla, pero hay diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y la reunificación de las Coreas es muy improbable, especialmente porque hay mucha diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y la reunificación de Irlanda también es bastante improbable. Pero puede pasar. Sí, Especialmente porque Irlanda del Norte votó en contra del Brexit. O sea, ellos se querían mantener dentro de la Unión Europea. Entonces, si se reunifican con Irlanda, se mantendrían dentro de la Unión Europea.
Yo tengo otra pregunta que nada que ver, muy básica. Todo bien. ¿La reina de Inglaterra dice algo al respecto? Tipo, Muy buena pregunta. Inglaterra es un país muy complejo, porque todo su poder político, la reina de Inglaterra domina mucho más que solo Inglaterra. La reina de Inglaterra domina mucho más que solo, o sea, Reino Unido. La reina de Inglaterra en realidad tiene control sobre Canadá, sobre Australia. Digamos, si vos vas, los billetes de Canadá tienen la cara de la reina, y los billetes de Australia también tienen la cara de la reina, porque eran todas colonias inglesas que siguen como respetando la figura de la reina. En Inglaterra todo el poder político está dado por Dios. Digamos, Dios es el único que provee de poder y lo manifiesta de manera física dentro de la corona real, que lo toma una persona y que es por herencia, no es por democracia ni nada. Y viene siendo así hace miles de años. La figura de la reina no se mezcla con la política porque es una figura más que nada de figurita en donde mantiene la estabilidad del país independientemente del gobierno de turno. Es decir, los gobiernos van y vienen, la reina es eterna, porque la reina para ellos es como la representación física del poder de Dios que da la autoridad sobre el país. Entonces, la reina no puede tomar partido, de hecho en todas las controversias políticas donde siempre tenés, no sé, una derecha y una izquierda que dice una cosa, alguien dice A y otro dice B, la reina tiene prohibido intervenir, la reina tiene prohibido incluso decir su opinión personal. La reina es solamente una figura política que sirve para dar estabilidad al país independientemente de los gobiernos. Entonces la reina no decide lo que pasa, la reina no decide si se hace el Brexit o no, lo decide el Parlamento, que son, digamos, las personas que trabajan como miembros del Parlamento, que son lo mismo que en cualquier país. La reina solo está para, digamos, sonreír y saludar y mantener la estabilidad. okay. Tengo una pregunta. Primero, bueno, estuvo genial y rondó por ahí bastante sobre lo que es el problema ese político con la frontera y un poco lo social. ¿Qué puedes decir de lo económico? Porque imagino que tiene consecuencias graves el hecho de separarte de la Unión Europea, donde ya tenés un montón de arreglos económicos con los países europeos y pasas a estar solo. Tal cual. Ahí es donde entran los grises del Brexit. Vos podés tener un hard Brexit y un soft Brexit. No se sabe qué tipo de Brexit va a terminar siendo. Mientras más hard, o sea, mientras más hard, más te separás de la Unión Europea. Entonces vos tenés el Customs Union y los Trade Agreements que ya están tomados por la Unión Europea, en donde si haces hard, te separás de todos ellos y te vas de todos los arreglos que tenga la Unión Europea. Si haces soft, podés mantenerlos. El impacto económico inmediato sobre Reino Unido de irse, si se va hard, va a ser mucho más fuerte que si se va soft. Si se va soft, va a mantener los mismos arreglos que ya venía manteniendo. Si se va hard, va a tener que hacer todos los arreglos económicos con todos los países del mundo de nuevo desde cero, lo cual es un proceso que es realmente décadas. La ventaja de irse de Reino Unido, de irse de la Unión Europea, es que ahora Reino Unido puede hacer sus propios trade agreements, que sean más convenientes para su propio país en particular, en vez de para toda la Unión Europea. En particular, Reino Unido ya viene teniendo arreglos y hablando con Estados Unidos desde el momento que se hizo el Brexit. La relación entre Estados Unidos y Reino Unido, además de por compartir el idioma y por compartir una cultura muy similar, se viene queriendo hacer hace muchos años, pero Reino Unido no lo puede hacer porque es parte de la Unión Europea. Ahora que se va de la Unión Europea, podrían venir acuerdos económicos nuevos que hace Reino Unido con Estados Unidos. Que esa es la fe que tienen los euroescépticos que va a traer prosperidad económica después del Brexit. Porque la consecuencia inmediata del Brexit claramente es negativa económicamente. Inmediatamente. No te estoy hablando del largo plazo, estoy hablando del corto plazo. Vos tenés un montón de acuerdos económicos con un montón de países donde de pronto ya no tenés nada y estás en pelotas y sos para el resto de Europa lo mismo que es Brasil. O sea, un país nada que ver. No forma parte de nada en un hard Brexit.
y tiene que hacer todos los acuerdos. Y eso le va a perjudicar, porque tiene que, digamos, hacer, bueno, decidir todas las importaciones de cada producto y depende de cada rubro, ¿no? Siempre hay algunas personas que les conviene y otras que no. Si vos sos un productor inglés dentro del Reino Unido, por ejemplo, no sé, sos un granjero y vendés manzanas, a vos te conviene el Brexit. ¿Por qué? Porque ahora que te vas de la Unión Europea, tus manzanas ya no compiten contra las manzanas francesas. Vos ya no competís contra otros países de la Unión Europea. Tu producto local compite solo dentro del mercado local y va a haber impuestos y tarifas sobre los demás países y los demás productos de la Unión Europea. Entonces a vos te conviene en ese caso. Pero si vos vendés, no sé, autos, donde tenés un montón de productos importados del resto de países de Europa, ahí no te conviene el Brexit, porque ahí tenés un montón de importación que ahora te vas a estar comiendo un montón de tarifas e impuestos con otros países que antes no tenías. Entonces, digamos, si conviene o no económicamente, depende de a quién le preguntás si conviene o no. Obviamente no hay una respuesta obvia y simple. En el corto plazo, claramente te desbeneficiás por todos los acuerdos que ya tiene la Unión Europea, pero también se abre la oportunidad de hacer el acuerdo con Estados Unidos, que podría ser muy, muy grande, y si se termina dando, claramente la gente que votó el Brexit va a decir, valió la pena. Hoy por hoy, ¿cuál es la principal actividad económica ¿De Reino Unido? Es finanzas. Esa es la principal actividad económica de Reino Unido. El sistema financiero es como el Banco de Europa, donde los demás países europeos dejan mucha de su plata y mucho de su oro, tienen como bancos muy grandes de oro, en Reino Unido. Ese era uno de los miedos que se iba a perder con el Brexit, ¿no? Porque te van a la Unión Europea porque los demás países van a seguir poniendo toda su guita en vos. Pero, por lo que se vio viendo en estos 3 años, fueron muy pocos los bancos que dejaron de tener sus sucursales principales en Reino Unido y pasaron a tenerlo en Alemania, que es como el país más poderoso ahora dentro de la Unión Europea. No fue tan desastroso como se pensaba que iba a ser. Muchos decían, el día que se firme el Brexit, la libra va a dejar de existir. Y no fue así. No fue así, o sea, sigue existiendo el Reino Unido, sigue teniendo una economía fuerte, y probablemente siga existiendo en los próximos años. No es que se hizo mierda, no es que se disparó en la cabeza por el Brexit. Pero en el corto plazo va a haber mucha complejidad, definitivamente. Reino Unido siempre se sintió un poco fuera de la Unión Europea, porque incluso ya tenían su propia moneda, ni siquiera usaban el euro, usan la libra y era el único país que no usaba el euro. Pero porque ya se sentían un paso afuera, siempre se creyeron como mejores y como que no iban a entrar del todo en la Unión Europea.